9:38 seguimos en el Magazine de las Mañanas, en Tu Magazine, en el canal Pacífico TV, el canal de moda en el Pacífico colombiano. A esta hora de la mañana tenemos un tema bastante interesante, el tema de los palmicultores, un renglón económico bastante interesante en nuestra región, por supuesto que históricamente ha aportado mucho a San Andrés de Tumaco y a la región del Pacífico y otras regiones del país. Por eso a esta hora nos acompaña el doctor Juan Fernando Lezaca, quien va a compartir con nosotros el tema del Congreso Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite que realiza Fedepalma. Este congreso se realiza de manera virtual y vamos a compartir con él los temas que se están tratando. Él es el director de Asuntos Institucionales de Fedepalma y le damos la bienvenida a nuestro programa, a Mañanas TV de San Andrés de Tumaco, la perla del Pacífico. Doctor Juan Fernando, muy buenos días. Muy buenos días, Elías, muchas gracias por tenernos acá y, como usted bien dice, pues muy orgullosos de ser uno de los sectores que ha aportado al desarrollo económico y social de Tumaco y que ha sido una alternativa, a pesar de muchas dificultades que ha tenido la palmicultura en la región, pero que yo diría que en los últimos 2 años ha venido resurgiendo gracias a la implementación de nuevas tecnologías de la mano de Cenipalma, a la colaboración de los palmicultores, y vemos con mucha esperanza ese resurgir de la palmicultura en Tumaco. Así que nada mejor que contarles un poco de lo que tenemos previsto para el Congreso para nuestros palmicultores de la zona. Sí, los congresos sin duda alguna son muy importantes porque se adquieren conceptos, puntos de vista distintos para seguir alimentando ese renglón económico tan importante en el país. Por eso quiero compartir los temas que se están tratando y quiénes participan. El doctor Juan Fernando. Gracias, Elías. Pues nuestro congreso siempre es un espacio en el que buscamos congregar a los palmicultores. Desde la federación estamos en la búsqueda permanente de espacios donde podamos compartir. Hay 2 grandes espacios en el año. El primero es el congreso, que es el que se avecina, y más adelante en septiembre tenemos la reunión técnica nacional, donde muchos de los palmeros encuentran ideas y soluciones para su cultivo. Pero bueno, hoy nos invita a este primer espacio, que es el Congreso Nacional. Es un espacio mucho más gremial, mucho más donde revisamos precisamente esa agenda con el gobierno nacional, con lo que está sucediendo alrededor del mundo en la palmicultura, y esos son los elementos que marcan la agenda de este año. Esta semana estamos calentando motores. Hemos tenido unas sesiones que nosotros llamamos de rendición de cuentas. Desde la federación siempre hemos considerado que es supremamente importante que los distintos palmeros del país puedan ver cuál es la gestión de Fedepalma y Cenipalma, en qué se está avanzando en lo técnico, en qué se está avanzando en temas de mercados, de precios, de sostenibilidad, que es uno de los grandes temas que nosotros tenemos, y así calentamos motores esta semana. Pero la próxima semana, que es, diríamos, la parte más fuerte de la agenda, el 1 y el 2 de julio tenemos nuestro congreso como tal, las sesiones estatutarias. Fedepalma y Cenipalma adelantan cada año sus sesiones internas donde todos los palmeros del país pueden participar, pero aprovechamos ese espacio para poder compartir con el gobierno nacional precisamente lo que está sucediendo en la agenda del sector de agricultura y específicamente en la palmicultura. Así que la próxima semana tendremos un conversatorio el jueves 1 de julio a las 3 de la tarde, un conversatorio con el ministro de Agricultura, cordialmente invitados todos para ver precisamente la agenda con el ministro, y el viernes en nuestro Congreso Nacional tendremos la participación del presidente Iván Duque, además de, por supuesto, todos los elementos que desde la federación nosotros traemos permanentemente. Qué bien, hombre, compartiendo esos temas tan importantes con el doctor Juan Fernando Lezaca, director de Asuntos Institucionales en Fedepalma. A propósito, una pregunta, doctor, en medio de esta pandemia, de todas estas dificultades, en el tema, usted decía, usted tocaba un tema muy interesante, el enlace con el gobierno nacional. ¿Qué tipo de medidas se han tomado para seguir fortaleciendo esta línea económica del palmicultor en nuestro país? Así es, Elías. Realmente el reto que trajo la pandemia ha sido monumental para los sectores de la producción, y la palmicultura no ha sido ajeno
a lo que ha venido sucediendo el último año y medio, y de la mano con el gobierno se han tomado distintas medidas para asegurar primero la continuidad en la producción, que pudiéramos continuar proveyendo del aceite a los hogares colombianos. Como todos saben muy bien, el aceite está presente no solo para los elementos de cocina y como un ingrediente de muchos de las cosas que se compran para consumir, sino que además es un elemento esencial para muchos productos que con frecuencia la gente no cree que contienen aceite de palma. Se estima que cerca del 50% de los productos que ustedes compran en el supermercado todos los días tienen alguna cantidad de aceite en sus distintas presentaciones, los dentífricos, los farmacéuticos, las velas, los chocolates. Bueno, ustedes no se imaginan la cantidad de cosas en las que está el aceite de palma, y eso pues es importante que se mantuviera la operación para que el consumo nacional y los productos nacionales tuvieran ese elemento fundamental en ellos. Y por supuesto el otro gran componente de lo que se consume en el mercado nacional es el biodiesel de palma, este combustible verde con el que nosotros aportamos a la reducción de emisiones y el cumplimiento de las metas que ha tenido el país alrededor de eso. Y gracias a una gestión ya de varios años de la mano con el gobierno, este año durante el primer trimestre se anunció y se puso en marcha el incremento de la mezcla de biodiesel al 12%. Eso fue un logro muy importante, subimos del 10 al 12% y, como decía, es un aporte más de la palmicultura para lograr esa reducción en las emisiones y que nuestros combustibles sean cada vez más verdes. Y por eso vale la pena señalar que, además de las sesiones estatutarias que tenemos el 1 y el 2, complementamos la agenda del Congreso con unas sesiones académicas, con esos espacios donde podemos ver qué es lo que está sucediendo en el mundo precisamente alrededor de estos temas, alrededor de los temas de qué pasó con la pandemia y qué se nos viene, de qué está pasando con los mercados internacionales, de cómo puede afrontar la palmicultura colombiana las exportaciones. Nuestro producto ya se exporta en cerca de un 50% de la producción, principalmente a Europa. Entonces tendremos una agenda muy nutrida donde comenzaremos el 8 de julio con una conferencia sobre los precios y mercados. El 9 tendremos una conferencia sobre cómo es el tema de las cadenas de suministro, cómo se han visto afectadas por la pandemia, este tema de las exportaciones. Hay algunos elementos de sostenibilidad. El jueves 15 hablaremos de la importancia de la formación del capital humano. Ese es un tema que yo sé que especialmente a los palmicultores de Tumaco les va a interesar muchísimo, porque sabemos lo importante que es aprender, que es cómo llegamos con nuevas tecnologías, cómo se implementan las prácticas. Entonces este tema de formación de capital humano es fundamental. Y cerraremos el 16 con nuestro tradicional evento de sostenibilidad, que es uno de los pilares de la palmicultura colombiana, y en ese evento pues hablaremos precisamente de esos temas de sostenibilidad, de cómo avanzamos en la ruta de hacer Colombia un país de origen sostenible, con una palmicultura que cuida el ambiente y la naturaleza, que cuida la biodiversidad, y en esos escenarios tendremos pues esa información más detallada, tanto de lo nacional como de lo internacional. Doctor Juan Fernando, usted ha tocado un tema muy importante, y en esta cadena pienso que lo más importante es el palmicultor, porque a partir de allí pues empieza esa historia en el tema de la economía del aceite y demás. En el Congreso a tratar, en las proyecciones de este Congreso, se estipula analizar las dificultades que ha tenido el palmicultor y qué tipo de beneficios podría tener a futuro, porque pues como el agricultor no tiene de pronto ese respaldo tan importante, siempre es que en estas dificultades, en medio de estas dificultades, a veces es el que más sufre. Así es, Elías. Realmente nuestra principal preocupación es lograr que los beneficios de cuando cambian los precios, de cuando cambia el mercado, o incluso en las épocas en las que se vuelve duro, bien sea porque los precios bajan o como nos pasó el año pasado porque había unas grandes restricciones de la movilidad de la operación, pues desde el gremio siempre buscamos que juntos
se encuentren las soluciones y que desde el mismo Fedepalma logremos que el gobierno también apoye esas soluciones. Y efectivamente, el espacio que tenemos, por ejemplo, con el ministro de Agricultura es un espacio donde esperamos poder abordar esas dificultades, hablar de los temas de financiamiento, que es uno de los temas críticos para lograr que se mantenga la operación, que la gente tenga los recursos para invertir en su cultivo, para ser más productivos, para fertilizar, para, en el caso de Tumaco, y aquí los palmicultores de Tumaco me van a entender, puede que el público no tanto, pero aplicar el ANA. El ANA es esa tecnología que yo mencionaba de Cenipalma, que ha hecho mucho más productivo el cultivo de palma en Tumaco, que es bastante especial porque es con una variedad híbrida y requiere un apoyo tecnológico como el ANA que mencionaba. Esos son el tipo de cosas de las que podremos conversar en el marco del Congreso, con los ministros, en el caso de un conversatorio que también tendremos con el ministro de Minas y con el ministro de Ambiente. Exploraremos si es posible incrementar las mezclas de combustibles o de nuevo diésel verde, que es el HBO, que es otro tipo de diésel también verde que viene de origen de palma. Y ese es el escenario perfecto para que encuentren esas soluciones y para escuchar la voz de los palmicultores, por supuesto. Es que cuando nosotros hacemos estos eventos, lo que más buscamos es que el sentir del palmicultor se vea reflejado, que los mensajes le lleguen a los que les tienen que llegar, tanto al interior de la federación como por supuesto en el gobierno. Así que esperamos una participación masiva de los más de 700 pequeños productores que tenemos en Tumaco y por supuesto con sus núcleos y empresas ancla que también nos acompañan en estos escenarios. Usted también tocó un tema súper importante y creemos que se va a tocar en el Congreso Nacional y es el tema ambiental, doctor Juan Fernando, que es súper interesante tener presente en medio de las comunidades. Así es, Elías, la verdad que la palmicultura colombiana ha demostrado que es distinta a la de otras latitudes. Para los que están en el sector es muy familiar escuchar historias sobre Indonesia y Malasia, sobre el sudeste asiático, que es donde más se produce aceite de palma, y sobre algunos de los problemas de deforestación y ambientales que ellos tienen. Pero el caso colombiano es distinto. El caso colombiano es que la palmicultura se ha hecho sin deforestar, la palmicultura se ha hecho reemplazando pasturas y otros cultivos. Hay información del IDEAM donde el crecimiento de la palmicultura de los últimos 10, 15 años se ha hecho con una mínima deforestación, además un crecimiento importante. El área de palma en ese periodo prácticamente se duplicó y nos sentimos muy orgullosos de saber que se hizo bien, sin deforestar, sin afectar el medio ambiente. Pero eso habla un poquito del pasado, hacia el futuro, y ahí cae muy bien lo que yo mencionaba del evento de sostenibilidad. Seguimos trabajando en la promoción del aceite de palma sostenible de Colombia, mostrándolo a los distintos mercados, a las organizaciones interesadas, las famosas ONGs, a muchos incluso detractores de la palma, que por esta historia que contaba el sudeste asiático no son pocos. Cómo Colombia es distinta. Nosotros acuñamos un lema que decimos que somos únicos y diferenciados. Somos únicos porque en ese sentido no tenemos deforestación, tenemos altísimos niveles de formalidad laboral, que eso también es supremamente importante a nivel internacional, el respeto por los derechos laborales, los derechos humanos, tener un salario y un trabajo digno. Yo creo que son muchos los palmicultores que pueden decir que han salido de la pobreza gracias a la palmicultura. Así que para nosotros no hay nada mejor que este escenario para poder mostrarle al mundo y a los mismos palmicultores cómo estamos trabajando en ese frente, cómo estamos desarrollando una palmicultura sostenible en todos sus ejes, ¿no? Porque como lo mencionaba ahora, no solo es el tema ambiental, también es el tema social, también es el tema de trabajo digno, del respeto por lo laboral y de poder salir de la pobreza, que es una de nuestras principales preocupaciones y contribuciones, valga la pena decir. Doctor Juan Fernando, a propósito que usted toca este tema y sabemos que Fedepalma lo ha venido realizando y también promueve el desarrollo social en medio de las comunidades donde está el palmicultor, que es súper importante también. Por supuesto. Una de las principales preocupaciones de la palmicultura siempre son las comunidades que la circundan. Y yo creo que algo muy bonito que vale la pena destacar de lo que sucedió
durante la pandemia fue cómo los palmicultores estuvieron muy presentes en el apoyo a sus comunidades por esta situación tan dura que pasamos, especialmente los primeros meses de la pandemia. Desde la federación y con el apoyo de los palmeros y de los núcleos palmeros, nosotros establecimos una estrategia y un fondo de solidaridad palmero en el que se lograron hacer varias acciones muy bonitas. En particular, por ejemplo, en Tumaco, nosotros apoyamos con uno de esos proyectos desde el Fondo de Solidaridad el Hospital de Tumaco, apoyamos en la dotación, en muchos de los elementos que se necesitaban en esta crisis creada por el COVID. Y bueno, ese es el ejemplo que pongo por estar aquí con el público de Tumaco, pero fueron más de 13 proyectos por cerca de 1.400 millones de pesos en temas de salud, en temas de tapabocas, en temas muy asociados a la crisis que estaba sucediendo, que desde la federación y desde el sector pudimos aportar. Y no nos quedamos solo ahí. Lo otro que también se hizo el año pasado fue donar a las comunidades palmeras, a aquellos que nos rodean, cerca de 500.000 litros de aceite. Como mencionaba yo al comienzo, pues el aceite hace parte de la canasta básica, es un elemento fundamental en todas las familias colombianas, y pues esta donación de alimentos en el marco de la pandemia pues fue un aporte importante de la palmicultura. Y los palmeros, que por supuesto ellos no se quisieron quedar atrás, muchos de ellos no solo donaron en ese sentido el aceite, sino donaron jabones, donaron geles, que como yo decía hace un rato, el aceite de palma está presente en muchas cosas, y esos eran elementos también producto del aceite de palma, el jabón, el gel, y esos fueron otras de las donaciones que se hicieron directamente a las comunidades. Yo creo que ese es un ejemplo muy lindo y a destacar de cómo desde la palmicultura siempre estamos presentes en nuestras comunidades, y esperamos continuar con un trabajo similar, ojalá ya no en el marco de la pandemia, ojalá ya habiendo superado con los programas de vacunación y con lo que está haciendo el gobierno nacional para poder seguir contribuyendo a las comunidades alrededor del desarrollo económico y social que trae la palmicultura, pero también con otras acciones como las que mencioné hace un momento. Doctor Juan Fernando, muchísimas gracias por regalarnos este momento a toda la familia de palmicultores acá en la Perla del Pacífico, para que pues entraran en contexto sobre el Congreso Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite que se está realizando de manera virtual. Esperamos tengan éxito en esta actividad y se siga trabajando en pro del desarrollo social de este renglón de la economía, y que se vengan muchos beneficios, especialmente para Tumaco y para la región del Pacífico colombiano. Eso esperamos, Elías. Esperamos que la palmicultura siga floreciendo en Tumaco, siga trayendo desarrollo económico y social, y logre ser uno de los motores para que Tumaco pues salga de muchas de las situaciones que todos conocemos muy bien, que quisiéramos que no fueran así, pero que sabemos que con proyectos como el de Palma es posible, y que quisiéramos aportar incluso aún más de lo que ya lo estamos haciendo. Bueno, a propósito, antes de despedirlo, doctor, tenemos preguntas de nuestros televidentes. Dice, ¿cómo avanzan los trabajos en cuanto a las hectáreas de palma que fueron afectadas por la PC? Esa es una excelente pregunta, Elías. Nosotros en Tumaco logramos tener cerca de 1.200 productores con más de 35.000 hectáreas sembradas hasta alrededor del 2007-2008, que como todos los que están en el sector y seguramente muchos de los televidentes escucharon, fue afectada por una enfermedad llamada la pudrición del cogollo, que arrasó literalmente con toda la palmicultura de Tumaco. Ha sido un proceso lento de recuperación. Después de 10 años de haber sufrido esa hecatombe que fue la PC en Tumaco, hemos logrado recuperar un poco más de la mitad, cerca de 20.000 hectáreas, pero fue difícil porque, entre otras cosas, como se hizo con una variedad nueva, con el híbrido, como mencioné, pues eso traía aprendizajes nuevos, había algunas cosas que todavía no eran claras cómo había que hacerlas, y ya 10 años después tenemos mucha más claridad. Hay unos paquetes tecnológicos y además, valga la pena decirlo, los precios han estado ayudando a recuperarse y a que los palmeros hoy vean una nueva esperanza en ese cultivo. Así que esperamos que aquellos que hicieron parte de la palmicultura hace unos años ya la vean de nuevo con buenos ojos, ya no tengan el temor de meterse otra vez por el tema de la enfermedad, y con la compañía de Cenipalma, la compañía de los núcleos palmeros,
realmente logren implementar ese cultivo del híbrido y retomar lo que sería la siembra de esas hectáreas en Tumaco. Es un tema que buscamos con diferentes actores, con el gobierno, con el tema de sustitución de cultivos, con algunos proyectos incluso en las comunidades afro, tratar de retomarlos y sacarlos adelante, pero no es muy fácil porque la palma pues requiere una inversión importante, es un cultivo de largo plazo, entonces el ritmo es relativamente lento, pero las noticias son muy positivas, el balance de lo que está sucediendo es muy positivo. Tumaco ha incrementado su productividad en los últimos 2-3 años entre un 20 y un 30%, y eso pues habla mucho del potencial que hay, de lo que se puede hacer, y esperamos que en escenarios como el Congreso, valga la pena decirlo, o la reunión técnica que les mencioné también, pues los palmeros tengan la información, o los expalmeros que queremos que vuelvan a ser palmeros tengan la información que requieren para animarse y seguir trabajando en este cultivo tan bonito que tenemos en Colombia. Doctor, otra pregunta, dice, ¿qué proyectos vienen para Tumaco, para las hectáreas que aún no se han logrado recuperar de la PC, ya que eso ha generado desempleo en la región? Por supuesto, si no hemos logrado recuperar la mitad, pues la mitad de los que se empleaban en Tumaco con palma, pues todavía están rebuscando y con otras alternativas. Y como mencionaba hace un momento, nos gustaría hablar de un proyecto, pero es que los proyectos surgen de las mismas comunidades, son las asociaciones las que tienen que estructurar el proyecto. Hay muy buenas líneas de crédito, valga la pena mencionarlo. En este momento, por ejemplo, Finagro, de la mano con el Banco Agrario, tiene unas líneas de crédito especiales para comunidades afro, que vale la pena que revisen para aquellos que quieren iniciar o incluso invertir en sus proyectos actuales, y juntarse con los núcleos y con quienes ya están en la región para estructurar esos proyectos y poder desarrollarlos. Nosotros desde la Federación siempre estamos buscando apoyar esa estructuración. Nosotros no estructuramos el proyecto como tal y no salimos con anuncios de decir vamos a sembrar tantas hectáreas, porque tenemos muy claro desde la Federación que es una decisión de los privados, y cuando hablamos de los privados hablamos desde el más pequeño con sus 5 o 10 hectáreas hasta los más grandes, pero una vez tomada la decisión nosotros estamos ahí para apoyar esos proyectos, y vemos que hay mucho interés, pero se tienen que entusiasmar, y la verdad es que hay que poner en blanco y negro el proyecto para poder presentarlo a los distintos actores interesados en desarrollar la palmicultura en Tumaco, que hay más de uno, especialmente en el gobierno. Bueno, el doctor Juan Fernando Lesaca, director de Asuntos Institucionales de Fedepalma. Otra pregunta, si quiero sembrar palma en Tumaco, ¿a dónde debo acercarme o cuál es el paso a seguir? Nosotros siempre que me hacen esa pregunta, con frecuencia a mí me llaman personas más o menos de la nada, porque mi teléfono por alguna razón está fácilmente disponible en la página de Fedepalma, y recibo esa pregunta con frecuencia. Y la primera recomendación es que no hay nadie mejor para saber del cultivo que quien ya lo tiene en su zona. Entonces, en ese sentido, yo sí sugeriría que se acercaran con las asociaciones que ya existen de pequeños productores, en el caso de los pequeños, con los núcleos palmeros, las empresas más grandes que saben cómo es el tema, y que sea con ellos con quienes realmente vean qué es lo mejor. ¿Por qué? Porque las variedades que sirven, las variedades de palma, la manera como se hace y se establece el cultivo, la asistencia técnica, pues eso es algo muy local, es algo que allá que se conoce lo pueden orientar. Entonces mi recomendación sería esa, y por supuesto ellos tienen el respaldo de Fedepalma y Cenipalma para que en esos temas técnicos sobre todo haya claridad de cuáles son las mejores prácticas y cuáles son las mejores cosas que se pueden hacer. Esa sería mi recomendación para quienes están interesados en retomar o en iniciar un cultivo de palma en la región. Doctor, la última pregunta nos llega aquí. ¿Qué tan rentable es cultivar palma? Yo respondería de la siguiente manera. Tenemos casos muy bonitos de que ha logrado la palmicultura, sobre todo para pequeños productores. Hace unas 3 semanas estuve en Urabá visitando un pequeño productor de menos de 10 hectáreas, y la verdad era muy placentero ver cómo él había logrado cambiar su casa, comprar un carro,
llevar a sus hijos a la universidad. Entonces yo diría que el cultivo de palma es rentable, pero ahí viene un gran pero, ¿sí? Es rentable en la medida en que se haga bien. No puedo esperar sembrar unas hectáreas de palma y esperar que si yo no hago nada, eso me dé platica. Eso no sucede así. ¿Por qué este productor que les estoy contando tenía esos beneficios? Porque el señor fertilizaba, cuidaba, trabajaba todos los días el cultivo. Y es un productor que está rondando las 43 toneladas de fruto por hectárea. Para que se hagan una idea, el promedio nacional está cercano a las 15 toneladas. O sea que este productor producía casi 3 veces el promedio. Una labor muy juiciosa de fertilización y cuidado de su cultivo. El cultivo es tan rentable como uno lo cuide. Esa es la realidad. Y la ventaja que tiene la palma es que en los peores momentos, porque los precios dependen es del mercado interno, los precios no los establece ni Fedepalma, ni se establecen por una regla, sino que el mercado internacional es el que dice cuáles son los precios y eso se ve reflejado en lo que pasa en Colombia. Incluso cuando hay precios bajos, el cultivo alcanza a dar, siempre y cuando uno haga bien la tarea. Eso es lo más interesante de lo que sucede. A los buenos palmicultores les va muy bien, incluso en las épocas de vacas flacas. Pero hay que ser bueno. Doctor Juan Fernando, muchísimas gracias, que tenga un excelente día. No, Elías, a ustedes por este espacio y de verdad que espero que haya llegado la información y que quienes estén interesados nos contacten, que con mucho gusto estaremos resolviendo todas las inquietudes para que nos puedan acompañar en el Congreso y en los demás espacios que tenemos para los palmeros y todos los interesados en la palmicultura en el país y en Tumaco. 10:04 de la mañana nos acompañó Juan Fernando Lezaca, así con Z, director de Asuntos Institucionales de Fedepalma. 10:05, pausa, no se muevan, ya regresamos.